¿Sabes qué es lo más inquietante de una secta? Que casi nadie que entra en una piensa que lo está haciendo. Quiero que te imagines esta situación. De repente alguien te contacta en un parque o a través de las redes sociales, una persona que te sonríe, habla amable, se ve positiva y realmente muestra interés en ti. Y te invita a una reunión que te va a cambiar la vida porque definitivamente ofrecen una forma de salir del todo dolor y sufrimiento que estás atravesando en este momento. Cuando llegas no hay nada extraño. Hay música agradable, gente amable, de repente hasta una merienda. Y sin darte cuenta, lo que empezó por una reunión casual termina cambiando tu forma de pensar, tu círculo social e incluso afecta en tus decisiones cotidianas e íntimas. Pues no te has dado cuenta, pero probablemente has entrado en una secta. Y esto es lo más delicado de ella, que cualquier persona que tenga vulnerabilidades es susceptible de caer en una secta. Y sí, aunque no lo creas, incluso tú. Mi nombre es Ana García, psicólogo clínico, y hoy aquí en tu Rincón Mental te quiero hablar sobre cómo puedes caer en una secta. Señales que casi nadie habla de ellos. Pero antes de empezar te voy a pedir que por favor no olvides suscribirte a este canal, darle like y activar las campanitas de notificaciones, así YouTube te recuerda cada semana cuando estemos tocando temas tan interesantes como el que vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos al tema. Una secta es un grupo de personas que ejercen un control psicológico, emocional e incluso, pero no necesariamente económico sobre sus miembros, con un líder carismático o incluso que es autoritario. Pero es muy importante aclarar que no necesariamente las sectas se vean como los ven en las películas, con rituales extraños, con túnicas o con un líder excéntrico sobre una tarima. De hecho, muchas de estas sectas se venden como grupos de apoyo, comunidades espirituales o programas de crecimiento personal. Pero lo importante no es cómo se ven, sino cómo se comportan, las características que tienen estos grupos. Cabe destacar que hay una línea delgada en muchas organizaciones, tanto espirituales como empresariales, que a simple vista pudiesen manifestar algunos comportamientos sectarios, pero que cuando se estudia realmente cómo funcionan estos grupos no necesariamente lo son. Sin embargo, esa línea delgada viene principalmente denominada por la libertad que tiene el miembro de tomar sus propias decisiones o poder salir cuando quiera de estos grupos. Ahí está la clave. Ahora bien, hay instituciones como por ejemplo la iglesia, que no necesariamente funciona como una secta, pero puede haber pequeñas parroquias que tengan comportamientos sectarios. Entonces no significa de repente que la iglesia sea una secta, pero esta parroquia que pertenece a la iglesia sí lo sea. Entonces hay una línea clara que hay que identificar aquí para evitar generalizaciones. Y hay expertos que han dedicado años de su vida a estudiar estos grupos exclusivamente y que se encargan de observar las características de cada caso en particular. Ahora, sin embargo, hablando como líneas que pueden llevar a una identificación de lo que es un grupo sectario, tenemos características bastante importantes. Una de ellas sería la de el líder incuestionable, ese que siempre tiene la última palabra y que no se le critica, incluso si esta persona se llega a contradecir, bueno, porque ha tenido ahora una revelación, algún mensaje a través de un sueño o a través de algún contacto de algo y pues ahora esta es la nueva verdad. Obviamente, si tú como miembro eres o te atreves a cuestionar esta verdad por la contradicción o porque te parezca ilógica,
vas a ser criticado, señalado o incluso frases como poco entendimiento tienes, te falta todavía madurar o tener mayor capacidad para comprender esta nueva verdad, porque al final ese líder es incuestionable. Y aquí también pudiese entrar un factor de idealización, incluso culto a la personalidad. Tenemos otro factor importante que sería el control de la información, porque todo lo que lees, todo lo que escuchas en esos grupos está filtrado. Filtrado para la interpretación o la verdad base del grupo. Muchas veces parten de una verdad base que puede ser la que conecta con tu vulnerabilidad, pero que de ahí se crea una rama de una versión de la que ese grupo va a tener orientación. Entonces la información que entra va a estar filtrada para reforzar esa verdad del grupo. Incluso puede que esté selectivamente para acceso exclusivo por niveles de jerarquía dentro de ese grupo. Y a medida que tú vas avanzando de nivel, es que vas obteniendo acceso a verdades más profundas o verdades más difíciles de creer cuando solamente estás entrando y empezando a conocer ese grupo. Esto está diseñado estratégicamente para que a medida que tú estés más involucrado y le hayas invertido más tiempo y esfuerzo a ese grupo, puedas estar de alguna manera más doctrinado para creer esa verdad que en principio, si solo llegando te la dicen, te va a asustar, te vas a espantar y te saque del grupo por ilógica o irracional que te parezca. Otra de las características que puede tener o que tiene un grupo sectario sería la del aislamiento gradual. Poco a poco el grupo va reemplazando tu familia y cada vez pasas más tiempo con estas personas que forman parte de la secta, hasta el punto que puedan llegar a decirte cosas como: mira, tenemos esta actividad súper importante, no puedes faltar. No, pero tengo este compromiso familiar, y te cuestionen qué es más importante y tu lealtad en dónde está. Si no vienes a esto, puedes perder la salvación o puedes perder la oportunidad. Te hacen desarrollar un sentido de pérdida por no asistir a esta reunión, incluso culpa, de manera que progresivamente te vas alejando de tu familia o de tus amigos para estar más rodeado de estas personas que también parecen comprender mejor tu nueva forma de pensar. Y eso es parte indispensable del control que van ejerciendo estos grupos sectarios sobre ti, porque abiertamente no te dicen aléjate de tu familia o no pases tiempo con tus amigos y formas solamente parte de este grupo, sino que es un poco más de tema de irte llevando a que eventualmente tu schedule, tu horario sea más comprometido con esa organización que con cualquier otra actividad. Y bueno, aquí voy a hacer una aclaratoria porque hay casos de secta que yo he estudiado donde sí te dicen eso directamente, donde te hacen entender que tu familia no tiene salvación o no está capacitada todavía para que tú puedas elevarte a un punto en donde los puedas ayudar. Y eso pasó en un caso que hubo aquí en Estados Unidos sobre, era un pastor que agarraba un grupo de chicos que bailaban en TikTok y todo esto para hacerlos famosos y posicionarlos en la industria musical o en la industria comercial, pero a través de la religión, del cristianismo, y les hacía creer que efectivamente su familia en este momento no era ideal para estar cerca de ellos. Cuando ellos tuvieran ya un cierto grado de iluminación, entonces ellos pudiesen ser una conexión con su familia, de manera que era abierta la instrucción de que se fueran separando de su grupo familiar. Otra de las características que podemos encontrar en las sectas es el lenguaje propio, donde empiezas a ejercer ciertos códigos conductuales, ciertas palabras, ciertos lenguajes que te hacen sentir que eres parte de ese grupo y que
definitivamente fuera de él nadie va a comprender de qué estás hablando, de qué te estás expresando, o no lo van a comprender con el sentido real que tienen esas palabras o esos códigos. Y también tenemos las promesas absolutas, esas de felicidad extrema, de que tienen el secreto de la salvación, de que tienen algo o el método o la estructura de la felicidad, de liberarte a ti de la carga pesada que te mantenía en un estado de vulnerabilidad por el cual precisamente ellos lograron engancharte. Lo curioso es que muchas personas entran buscando libertad y finalmente la pierden por completo. Quiero contarte cómo funciona la mente dentro de una secta, pero esto viene de las investigaciones y estudios de dos mujeres impresionantes que saben muy bien cómo funciona. La primera es Janja Lalich. Ella es una socióloga que estuvo durante años dentro de un culto político y una vez que logró salir de algo que no fue nada sencillo y que tuvo un proceso bastante complicado, se encargó de estudiar científicamente por qué eso le había ocurrido a ella, de manera que pudiese hacer algún enlistado o una aclaratoria de las señales para que otras personas la puedan ver a tiempo. La segunda es Madeleine Tobias. Es una psicoterapeuta que ha trabajado por años con personas que han logrado salir de grupos coercitivos y que saben muy bien de primera mano todas las secuelas psicológicas que te deja haber estado en estas comunidades. Entre ellas dos escribieron un libro que se llama Captive Heart, Captive Mind, algo así como corazones cautivos, mentes cautivas. Y ahí desmontaron un mito muy común, que es que las personas que entran en sectas son pocos inteligentes o muy ingenuas. De hecho, en sus investigaciones, evidentemente aclararon que no se trata de estudios ni mucho menos el nivel educativo ni de inteligencia. Se trata de cómo tú estás de vulnerable a nivel emocional y cuál es tu situación vital en ese momento, que son las herramientas perfectas con las cuales los reclutadores de las sectas te pueden encontrar y atraer de una forma más sencilla. ¿Y cuándo ocurre eso? Generalmente en momentos de crisis. Imagina que acabas de perder un ser querido o que te mudaste a una nueva ciudad y no conoces a nadie o simplemente estás en un momento de crisis confundido buscándole un nuevo sentido a tu vida. Es natural del ser humano buscar respuesta a estas incertidumbres, a estas incomodidades emocionales que estás viviendo. Y es ahí donde, según Lalish y Tobías, los reclutadores de estos grupos, de estas sectas, detectan esas grietas emocionales y se te acercan a ti con algo llamado el love bombing, en donde te hacen sentir importante, donde te dan ese apoyo, donde te dan esa bienvenida, ese confort, ese sentido de pertenencia. Entonces vas entrando en estos grupos y al principio las ideas más extremas no aparecen. Esto viene después. Lo que empieza a suceder es que se refuerza o se trabaja en esos vínculos de confianza, de que te sientas cómoda, de que te sientas comprendida y progresivamente vas cambiando tus creencias e incluso las reglas que sigues. Así que de una forma transitoria y sin darte cuenta, empiezas a limitar el tipo de personas con las cuales te reúnes, de qué hablas, de qué tanto hablas, cuáles son las reglas por las cuales empiezas a regir tu vida, así como también lo que consideras verdad y cómo ves el mundo que te rodea. De manera que vas construyendo esta nueva realidad y tu versión anterior, antes de este grupo, te parece que era débil o que era incluso ignorante. Entonces el sentido de pertenencia se va haciendo cada vez más fuerte y cuando ya estás en ese punto de seguir reglas de las cuales sientes que es importantísimo
para poder seguir perteneciendo, es ahí donde se hace muchísimo más difícil que puedas lograr salir de estos grupos. Y esto no es casualidad, es simplemente un proceso diseñado para que cada vez más tengas dependencia emocional y social. Para identificar de forma más visual cómo es el proceso de que una persona simplemente llegue a un grupo y termine involucrado en una secta, las autoras Lalish y Tobia identificaron un modelo claro que explica estas facetas. La primera es la identificación y el acercamiento, en donde el grupo se encarga de detectar personas que están en la búsqueda o que están en un estado vulnerable. El otro paso sería el lost bombing, que básicamente se centra en crear una conexión emocional rápida, ayudando a que esta persona que acaba de entrar genere ese sentido de pertenencia, haciéndola sentir importante, que estamos pendientes de ti, comprendiéndote, con abrazos, con bienvenidas. Esto ayuda a que la persona de alguna manera cree este pensamiento de que aquí pertenezco o aquí me siento bien, aquí sí me entienden. Una vez que empiezas con esto, pasan a la faceta de un adoctrinamiento progresivo, porque como mencioné anteriormente, las ideas más extremas no aparecen de golpe. Esto empieza a introducirse cuando ya la persona ha creado un sentido de pertenencia. Entonces, progresivamente, a través de creencias y de reglas, la persona va cambiando su forma en que ve al mundo, su forma en que comprende la realidad. Una vez que ya estamos en esta faceta, pasaríamos al aislamiento y control, donde hay una reducción importante del mundo exterior y progresivamente la persona va pasando cada vez más tiempo con el grupo en el cual está este movimiento sectario. Y finalmente podríamos hablar de la internalización, donde la persona ya defiende y reproduce el discurso del grupo, incluso si este va contra sus propios intereses. Una vez que ya estás bastante integrado en el grupo, viene el mantenimiento de la lealtad, en donde se utiliza el miedo, el señalamiento, la culpa para que el miembro no cuestione, así como la formación de la nueva identidad personal, en donde el yo anterior es visto como contaminado, como débil, y tu yo actual es una persona que está en un proceso, en un camino de lograr esa meta inicial por la cual entraste al grupo. Aunque incluso te sientas que estás perdiendo tus libertades cada vez más, de alguna manera te justificas por ese proceso que estás teniendo que pasar para lograr ese objetivo. Entonces, en este punto también entra el reforzamiento intermitente, algo que por cierto también es muy típico de las relaciones tóxicas, en donde se alterna la aprobación con el castigo para que cada vez más tú te hagas dependiente del grupo. Entonces, viendo este contexto, salir no es nada fácil, es un proceso bastante complicado. No basta con darse cuenta de que el grupo es dañino. De hecho, aquí entra en el juego un poderoso mecanismo psicológico, que es la disonancia cognitiva conjuntamente con el sesgo de costo hundido, en donde imagínate esta situación. Has pasado mucho tiempo en un grupo, has invertido tiempo, dinero, has alejado a personas de tu vida, has creado una identidad pública, una verdad que defiendes a capa y espada, pero de repente empiezas como a notar grietas en la historia oficial, ya empiezas a sentirte incómodo y de hecho piensas en que sería una opción salir de ahí lo antes posible. Sin embargo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo admitir que has perdido todo este tiempo y esfuerzo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cerebro, como enfrentarse a esa realidad le parece demasiado perturbador o doloroso porque incluso pudieses estar en contra de la nueva identidad que te has formado, prefiere aceptar
cualquier realidad, cualquier versión, por más absurda que parezca, porque de esta manera está más en consonancia con la nueva versión que se ha presentado de ti, tanto pública como la misma sugestión que tú has tenido en este proceso para esa transformación. Y en el contexto de las sectas, esto se traduce a aceptar las promesas del líder por muy extravagantes y contradictorias que parezcan. Simplemente se aceptan sin cuestionar. Y es que dejar de creer en ellas no es solamente perder la fe, es simplemente perder toda la identidad y en todo lo que tú has creído durante ese tiempo en el cual has pertenecido al grupo. Entonces, además, a esto se le suma un proceso bastante complicado que es el control coercitivo que el grupo ejerce sobre ti a través del miedo, del señalamiento, de que se puede incluso cuestionar tu reputación o tus ideales, señalar como que te dejaste robar el sueño, otros te sembraron ideas negativas que te alejan de la salvación, simplemente como la persona que es la mala semilla que debe ser castigada. Y parte de esa segregación grupal es lo que utilizan para ese control coercitivo, ese miedo, esa dependencia que tienes de la aceptación del grupo, que incluso puede ser dependencia económica o de vivienda, lo cual hace más difícil que puedas tomar el paso. Y otra de las cosas que lo dificultan es cuando tienes amigos y familiares dentro del grupo, debido a que salirte de estas sectas probablemente y en la mayoría de los casos también significa romper con esos vínculos familiares, lo cual hace que te cuestiones aún más dar ese paso y muchas veces incluso termines cediendo y aceptando esa realidad y simplemente siguiendo adelante con la secta a pesar de que te la cuestionas y que ya no la ves con la misma realidad que la veías antes, pero es mucho más doloroso el precio que tienes que pagar al intentar salir y te quedas. Sin embargo, las personas que logran pasar por todo este proceso, que es bastante complicado, y finalmente salen de estos grupos y que empiezan a vivir esta segregación, este señalamiento, tratar de buscar los recursos económicos para incluso poder sostenerse fuera de la secta de la cual acaba de salir. Muchos han manifestado que sufren de algo que se llama el síndrome postculto, el cual es representado por la ansiedad, dificultad para confiar, confusión, tratar de lidiar con la realidad diferente con la cual venían formando su manera de ver el mundo, así como también una fuerte crisis de identidad. En internet, en documentales, en Google, por todos lados hay un montón de casos sectarios que tú puedes investigar y algunos son más radicales que otros. Y no es cuestión del pasado, cada vez más hay grupos como estos que lamentablemente generan consecuencias para los individuos que pertenecen tanto como para las familias. Y es que además hay vacíos legales, puesto que muchos se venden como les digo, cursos de crecimiento personales o simplemente reuniones espirituales y las personas van por su propia voluntad. Entonces, de esta manera, los familiares que de repente pueden observar lo raro de estas reuniones o cómo tú amigo, primo, hijo, va cambiando su manera de pensar, cada vez va involucrándose más y más en este culto, se te hace difícil tener herramientas que te permitan sacarlo si no es con su propia voluntad, porque en teoría está asistiendo a un lugar que no le ha hecho algún daño que se pueda evidenciar y lo está haciendo voluntariamente. Entonces hay un vacío ahí bastante importante que cuando se logra proceder legalmente contra estos cultos es porque ya ha habido casos registrados de algún tipo de crimen, ya sea de abusos sexuales o así como otro tipo de estafas a nivel económico, de cedimiento de propiedades, cosas como esta, donde se hace bastante complejo
poder comprobarlo, que ha sido de forma coercitiva y que, bueno, ya se llegan a destapar estos escándalos cuando unos cuantos valientes salen a la luz con su testimonio. Pero te quiero traer aquí dos casos como ejemplos de estos sectas o cultos que pueden ayudarte a ver lo peligroso que pueden ser. Por ejemplo, tenemos el caso de Heaven Gate. Esto, imagínate que tienes la idea que viene una nave espacial con la cual vas a poder acceder a una realidad gloriosa en donde hay felicidad y cero dolor, pero que para esto tienes que dejar tu cuerpo atrás. Bueno, en 1997, 39 personas en California fueron halladas sin vidas. Estaban vestidas todas de forma parecidas, habían evidencia de que habían seguido una especie de ritual, tenían zapatillas nuevas cada uno de los integrantes y bueno, fue un hallazgo bastante impactante. Resulta que su líder, Marshall Applewhite, les había dicho a estas personas que tenían que desvivirse para poder acceder hacia una nave espacial que iba a recoger sus almas y que esta nave espacial venía escondida detrás del cometa Hale-Bopp. Por lo tanto, un grupo que empezó siendo como un estudio bíblico terminó cada vez más dependiendo de su líder para la interpretación de la realidad. Por lo tanto, el miedo a quedar atrás y las promesas de poder lograr esa liberación y esa felicidad, esa idealización de una existencia sin dificultades, fueron las cadenas invisibles para que estas 39 personas se quedaran ahí hasta el final. Otro de los casos que ha sido bastante mediático recientemente fue el caso de Nexium, que de hecho tiene una serie documental en HBO, en donde muestran cómo esto se vendió originalmente como una organización de crecimiento personal, de cómo romper esas emociones o creencias limitantes que te impedían lograr alcanzar la felicidad y la autorrealización a través de talleres que los cuales por cientos eran carísimos y grupos, reuniones que permitían entre todos, entre esos círculos pequeños de la forma en que estaba estructurada, apoyarse en ese proceso emocional hasta lograr salir, soltar y finalmente conseguir esa estabilidad emocional que tanto buscaban las personas. Entonces aquí ya vemos la primera señal de alerta roja, que es que se basaba en el principio de las vulnerabilidades emocionales de las personas que estaban asistiendo a este tipo de eventos, porque trabajar con esas ansiedades, miedos que impedían la felicidad es área de las profesionales de salud mental. Si tú estás en una búsqueda de trabajar esos conflictos emocionales, esas dependencias, esos traumas, y te ofrecen un grupo como este, obviamente te va a parecer una maravilla, la opción que tanto buscaba. Imagínate estar en ese ambiente además muy bien publicitado, donde incluso habían artistas famosos, como es el caso de una de las chicas de la serie de Superman, que ahorita no me acuerdo el nombre, a lo mejor se los dejo por aquí escrito, que obviamente son imágenes que atraen a un público que de repente tengan algún tipo de admiración hacia estas personas. Y por otro lado, este líder carismático que era Kate Raniere se vendía como un genio, como el que había desarrollado el programa perfecto para poder ayudar a que las personas canalizaran todas esas emociones y finalmente se sintieran increíbles. Todo esto desarrollado bajo una estructura piramidal donde cada vez, mientras más alto estabas, más poder tenías dentro de las organizaciones. Algo que es sumamente de red flag. Mi gente, ¿cuándo vamos a entender que para tú poder trabajar
con los procesos emocionales, ansiedades, trastornos, traumas de una persona. Hay personas como yo que han estudiado en la universidad, son años de estudio, luego de seguimiento, de práctica, de asesoramiento profesional, de que te supervisan. Es un proceso en donde tú tienes que formarte para tener la capacidad y las herramientas para ayudar a alguien que esté en una situación como esta. Psiquiatras, psicólogos, no grupos en donde tú vas un fin de semana y mágicamente a través de ciertas estrategias tú ya eres pues definitivamente autofeliz, autorrealizado, has encontrado pues la solución mágica. Ojo que no es exclusivo de esta secta, porque de hecho si estudian la base fundadora de la cienciología iba un poco por ahí, cosa que fue bastante criticada por los psicólogos y los colegios de psiquiatría de los Estados Unidos en los principios de la religión culto. Entonces, esas son banderas bastante importantes. Ahora, ¿qué pasaba en esta particularmente? A medida que ya se iba formando, hubo grupo de mujeres que ya estaban como más comprometidas con la organización, en donde empezaron a ser abusadas sexualmente y que para la comprobación de la lealtad se les hacía videos íntimos, de manera que esto representaba una especie de coerción. Y algunas de ellas incluso llegaron a ser marcadas en la piel, tal cual un caballo, con las iniciales del líder de esta secta. Bueno, esto fue un caso realmente impactante. En particular se llevó a poder sentenciar al líder sectario de esta organización, y actualmente pues hay mucho debate de cuán fácil es a través de estos grupos aparentemente de crecimiento personal poder tener acceso a tantas personas que realmente están en la búsqueda y que realmente tienen la necesidad de sentirse más felices. Las señales que deberías tener claras para poder identificar si probablemente estás entrando en un culto y por lo tanto aferrarte un poco más a tu pensamiento crítico y analizar la situación antes de involucrarte más serían, por ejemplo, que te piden cortar contacto con tu familia o amigos. Tiene un líder que nunca se equivoca o que pocas veces se puede permitir cuestionar. Usan el miedo o la culpa para motivarte. Promete soluciones absolutas para todos tus problemas. Controla tu tiempo, dinero o relaciones. Y es muy importante que si sientes que necesitas ayuda para lograr salir de un grupo en el cual cada vez te sientes más afectado o dependiendo emocionalmente, o si ya estás bastante involucrado y quieres salir de él, déjame decirte que hay organizaciones a nivel locales que se encargan de ayudar y apoyar a personas que intentan salir de estas situaciones, como también psicólogos, psiquiatras, profesionales de la salud mental que te pueden ayudar a tener las herramientas emocionales para lograr dar ese paso. Una de las organizaciones que te voy a dejar anclada aquí en la descripción del video es la ICSA, que es la International Culti Study Association, que se encarga de dar recursos, información, estrategias para personas, grupos profesionales que necesiten salir de un culto o de cualquier grupo coercitivo. Así que sí hay ayuda y la puedes encontrar para ese proceso sumamente complicado. No siempre es fácil ver las señales, mucho menos cuando están envueltas en las promesas del alivio del problema por el cual estás pasando, en comprensión, en amor, y en donde si este grupo además te da la oportunidad de sentirte comprendido y apoyado. Sin embargo, hay cosas que puedes hacer, como por ejemplo, no alejarte de tu pensamiento crítico. Cuestionar las realidades te ayuda a comprenderlas mejor. No es dudar de la fe, es simplemente analizar si algo te parece correcto o no, manteniendo la base de tus principios y tu moralidad.
No te alejes de tu familia o de las personas que te quieren, que te aman, que a lo mejor puedan ver algo que no estés viendo tú. Igualmente aquí con pensamiento crítico y pensamiento lógico en base a tus necesidades. Pero que sepas que siempre hay un camino para salir por más difícil que parezca y que hay apoyo y herramientas profesionales que te van a poder acompañar en ese proceso de dar ese paso y salir de esa situación tan complicada en la cual sientes que es imposible desligarte y que es imposible vivir bajo otra realidad. Pero si te está afectando y ves cómo está cambiando tu vida de forma radical, sin duda alguna puede ser una primera señal para que te des cuenta de lo que estás viviendo, sobre todo si hay implicaciones de actos que no son lícitos o que pueden cuestionar lo que es aceptado como algo socialmente normal, en donde no se transgreda la línea del irrespeto a la privacidad, la sexualidad, el autocuidado del otro. Ahí ya debería ser tu mayor alerta roja. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Quisiera invitarte a que me dejaras un comentario si alguna vez tuviste una experiencia de entrar en una secta o estuviste en una secta o conoces a alguien que esté pasando por esto. Me encantaría leerte. Muchísimas gracias nuevamente. No olvides dejar tu like por ahí y nos vemos en un próximo capítulo de Tu Rincón Mental.